Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. Esta semana vamos a hablar de cómo añadir salidas con dos objetivos de ganancia en PDV. El contenido de este seminario va a dividirse en los siguientes puntos. Primero vamos a hacer como siempre, es decir, plantear una estrategia de ejemplo, que en este caso se va a tratar de una estrategia que trabaja con el cruce de una media exponencial con el precio y a la que le vamos a añadir dos objetivos. Vamos a explicar esta idea de la gestión con dos objetivos en Visual Chart 6. Vamos a ver cuál es el problema de las órdenes limitadas que nos encontrábamos en versiones anteriores a nuestra versión 6 y vamos a ver también cuál es el funcionamiento de las limitadas en nuestra nueva versión y que nos va a permitir esta posibilidad de añadir dos objetivos. Una vez que planteamos estos conceptos, procederemos a ver cómo es la estructura a seguir en PDV. Esto sería la parte teórica de este seminario. Una vez finalicemos esta parte, procederemos a realizar el diseño de la estrategia de ejemplo. Y bien, este va a ser el contenido de esta sesión. Esperemos que sea de su interés. Vamos a comenzar. Bueno, pues como siempre comenzamos con una idea, con un ejemplo de estrategia que nos servirá para apoyar todo lo que vamos a ver durante el seminario. En este caso se plantea una estrategia que trabaja con el cruce de la media sobre el precio, es decir, las señales que se pueden extraer una vez que el precio se va cruzando con una media exponencial que vamos a poner. Por tanto, las reglas de entrada van a ser que cuando, como decimos, el precio cruza la media exponencial, nos vamos posicionando largos si ese cruce se produce al alza y cortos si el cruce se produce a la baja. Bien, vamos a tener que añadir a esta estrategia al menos dos contratos. El motivo es porque como queremos añadir esa opción de incluir dos objetivos, es necesario que mínimo haya dos contratos de entrada. Incluiremos un parámetro para determinar ese número de contratos y así podemos ir cambiando el valor. Le vamos a añadir, aparte de los dos objetivos, un stop de pérdidas para, obviamente, cubrir las posibles pérdidas. Y como no, vamos a añadir estos dos objetivos de ganancia que planteamos. ¿Por qué dos objetivos? Bueno, el primero nos va a servir para cubrir gastos y el segundo lo vamos a añadir como un objetivo a largo plazo. Es decir, el concepto que planteamos es: incluye un primer objetivo que es menos arriesgado, con la idea de que esa cantidad de puntos que pueda ganar me cubran los casos en los que los negocios anteriores acaben en pérdidas. Y luego el segundo contrato lo dejo correr hasta que alcance un objetivo mayor que nos proporciona precisamente que nuestra estrategia termine siendo una estrategia ganadora. El resultado debe ser un sistema como el que estamos viendo en la imagen. Pues obviamente, como las reglas de entrada están asociadas a una estrategia tendencial, durante los periodos laterales la estrategia funciona mal, como estamos viendo aquí, pero cuando coge un buen recorrido, pues nuestra estrategia funciona de manera más aceptable. También vemos cómo se producen esas dos salidas. Como decimos, entramos al menos con dos contratos, de manera que el primero lo cerramos en cuanto alcanza cierto nivel de ganancia y el segundo, pues si hay un buen recorrido a favor nuestra. Lo interesante de esta idea de los dos objetivos, pues como vemos, que puede ocurrir que no alcance nuestro segundo objetivo, pero el primero, en las zonas laterales, habrá veces que sí lo coja. Bueno, pues al menos estamos asegurando que la mitad de los contratos han terminado en positivo. Como ven, es una estrategia, es una idea muy interesante que podemos aplicar a cualquier estrategia. En este caso lo vamos a plantear sobre una estrategia que trabaja con una media exponencial, pero como saben, todo lo que se plantea en estos seminarios se supone que es estándar, es decir, nos puede valer para cualquier diseño, cualquier regla de estrategia.
Bien, dicho esto, vamos a ver la parte teórica y a explicar los matices que nos podemos encontrar cuando trabajamos con dos objetivos. Bueno, esta idea de los dos objetivos, en realidad en versiones anteriores a Visual Chart 6 prácticamente no se podía llevar a cabo, al menos no con órdenes limitadas. Quizás sí podíamos trabajar con una salida inicial a mercado y la segunda salida limitada, pero no con dos limitadas, por lo siguiente. El problema de las versiones anteriores a Visual Chart 6 es que las órdenes, tanto stop como limitadas, permanecen activas durante el transcurso de toda la barra. Si se ejecuta una orden, automáticamente vuelve a activarse si quedan posiciones abiertas. Ese es el problema que nos encontramos al añadir órdenes stop limitadas de salida y en caso de que no incluyan el total de contratos. Me explico. Si nosotros entramos con 5 contratos y enviamos una orden limitada de salida, un cerrar largos o un cerrar cortos, con 2 o 3 contratos, es decir, con una cantidad inferior de los de entrada, perfecto, pues el precio, la orden se enviará. Si el precio alcanza nuestra orden, pues la orden se va a ejecutar sin problema, pero como las órdenes permanecen activas siempre que puedan, pues va a volver a activarse. ¿Por qué? Porque puede. Al quedar todavía posiciones abiertas, nos ha cerrado 3, pero nos siguen quedando 2, al quedar posiciones abiertas, decide volver a activar la orden y el resultado es que pues la misma orden nos puede cerrar todos los contratos, todas las posiciones abiertas. Bueno, pues como consecuencia, si el precio lo permite, ya que no siempre va a ocurrir, se van a cerrar todas las posiciones abiertas con la misma orden. Es decir, nosotros podemos tener dos objetivos, querer que solo se cierre una cantidad de contratos en una de las órdenes, pero desgraciadamente se cierran todos los negocios en esa orden. Y bueno, pues aquí vemos un ejemplo de lo que estamos comentando. Como digo, depende mucho de cómo se haya movido el precio dentro de la barra. Y bueno, siempre recordando que esto es en la representación durante el backtesting y luego en real puede cambiar algo. Pero bueno, el ejemplo lo tenemos aquí. Habrá situaciones como la que estamos viendo en la segunda operación a corto, esta de aquí, en las que funcione correctamente. Perfecto. Ha alcanzado nuestro primer objetivo, luego el precio ha seguido bajando, nos ha dejado la posición abierta y el segundo contrato se ha cerrado con el segundo objetivo, lo que buscamos. Pero hay situaciones como la de esta primera operación a corto en los que, bueno, vemos que el precio, por el modo en el que se ha comportado dentro de la barra, nos llega a cerrar todos los contratos con la misma orden y no da la opción de que se quede la posición abierta con la mitad de contratos. Bueno, pues esto es un problema que encontrábamos en la versión 5. ¿Qué va a ocurrir en la nueva versión, en nuestra versión 6? Pues va a ocurrir lo siguiente. En Visual Chart 6, las órdenes enviadas solo pueden ejecutarse una vez. Esto ya lo estuvimos comentando en anteriores seminarios, cuando estuvimos hablando de cómo enviar órdenes de salida en stop, cuando estuvimos hablando de cómo enviar órdenes de salida limitadas, es decir, para establecer el objetivo. Ahí ya explicamos que una vez que se ejecuta una orden que hayamos activado, una orden que hayamos enviado al mercado, esa orden se cancela, da igual que el precio posteriormente vuelva a pasar por ahí. Por tanto, no se va a dar el problema que hemos comentado anteriormente. Y gracias a eso, esto nos va a permitir ahora sí colocar dos objetivos parciales y que solo se liquiden los contratos que especifiquemos dentro de la orden correspondiente. Y bueno, aquí vemos una imagen en la que se ilustra lo que estamos comentando. Aquí tendríamos nuestra salida parcial, una segunda salida parcial que está más arriba. Aquí vemos que la operación de compra se efectuó con 6 contratos y que al alcanzar el precio del primer objetivo nos ha dejado abiertos con 3, es decir, aún permanece el negocio abierto pero con la mitad de contratos, independientemente de que el precio haya vuelto a superar, como vemos, el nivel del primer objetivo. Bien, bueno, pues ya podemos utilizar esta idea.
Explicado esto, vamos ahora a la estructura y vemos pues cómo tendríamos que diseñar nuestra estrategia para aplicar pues esta posibilidad. Bien, pues hemos dicho que ahora con Visual Chart 6 sí podemos trabajar con dos objetivos, es decir, con dos órdenes de salida limitadas. ¿Cómo tengo que montar yo ¿Cómo tengo que montar yo el código o bueno, mi diagrama de flujo, ya que estamos hablando de PDV, para que funcione este concepto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es simplemente seguir las reglas que vamos a plantear a continuación. Primer punto. Hay que tener en cuenta que vamos a usar la función currentContracts, ya que ella será la que nos va a indicar cómo debemos de trabajar con estas dos órdenes de salida. ¿Por qué? Bueno, esta función, lo primero que tenemos que decir es qué es lo que hace. Esta función lo que hace es decirnos cuántos contratos hay abiertos al cierre de cada barra. Obviamente si tenemos un negocio abierto. Si tenemos un negocio abierto y le preguntamos a currentContracts, nos va a decir ¿cuántos contratos nos quedan abiertos? Puede parecer una obviedad o una función que no tiene mucho sentido si todas las órdenes de salida se lanzan al total de contratos con los que abrimos, pero en casos como el que queremos plantear ahora sí nos interesa. ¿Y para qué la vamos a utilizar? Pues porque nos va a servir para distinguir entre el caso en el que tenemos todas las posiciones abiertas y en el caso en el que no. ¿Por qué? Bueno, pues para evitar lanzar el primero de los objetivos una vez que éste se haya ejecutado. ¿Y esto por qué estamos diciéndolo? Porque claro, una vez que nosotros, supongamos que, y esto lo vamos a hacer el ejemplo ahora que cuando pasemos en la parte de diseño, supongamos que simplemente yo defino en mi código las dos órdenes de salida. La primera, la del primer objetivo y la del segundo. Compruebo si tengo posiciones abiertas y en caso de que las tenga simplemente hago referencia a las dos órdenes de salida y ya está. El problema va a ser que siempre se van a estar enviando mientras nos queden contratos abiertos, es decir, mientras tenga la posición abierta. De manera que si en alguna barra se alcanzó el primero de los dos objetivos, al finalizar esa barra, en la barra siguiente se volverá a activar porque no le estamos diciendo que no lo haga y dará lugar a que efectivamente se vuelva a ejecutar. Ya lo veremos ahora en la parte de diseño. Pero aclaremos cómo sería el proceso. Como si quiero distinguir entre si tengo que enviar las dos o solo enviar la de más a largo plazo, el proceso será como tenemos que ver a continuación. Si vemos que tenemos todos los contratos abiertos, vamos a suponer, yo sé con cuántos contratos he entrado. 5, 4 nos lo va a decir nuestro parámetro de contratos. Pues bien, si ocurre eso, lanzamos los dos objetivos. Aún no hemos cerrado ningún contrato. Pero si no están todos los contratos abiertos, quiere decir que en algún momento anterior, no sabemos cuándo, pero en algún momento, se ejecutó el primero de los dos objetivos. Por tanto, cuando ocurra eso, solo debo lanzar el segundo objetivo. Esa es la idea y eso es lo que vamos a plantear en la parte de diseño. Vamos a ver. Bien, lo primero es que tenemos que establecer la cantidad de contratos que irán destinados a cada objetivo. ¿Cómo es esto? Bien, porque obviamente, como saben, cuando definimos una orden, tanto si es de salida como si es de entrada, uno de los parámetros que se nos pide para el envío de esa orden, sabemos que uno es el tipo de orden, otro es si es de compra o venta, o cerrar largo o cerrar corto, otro es el precio y otro es los contratos con los que se va a enviar esa orden. Bueno, normalmente en ese campo siempre ponemos el parámetro contratos, el que sea, o un valor fijo. Siempre hacemos eso. Pero ahora no, ahora tendríamos que indicar una cantidad concreta. En el caso que vamos a plantear ahora es que vamos a dividirlo en mitad y mitad. Esto ya al gusto de cada uno. Pero en nuestro caso
vamos a mandar la mitad de los contratos al primer objetivo y la otra mitad al segundo. Bueno, pues para hacer ese reparto de contratos nos vamos a apoyar en dos variables y sobre ellas serán esas variables serán las que determinen los contratos que deben de ir a cada objetivo. Como decimos, dividimos el total de contratos entre los dos objetivos de salida. Para ello nos vamos a apoyar en dos variables donde vamos a guardar la cantidad de contratos para cada caso. Por tanto, ya sabemos también una cosa. Cuando empecemos a diseñar la estrategia, en la carpeta de variables, además de los parámetros de entrada, debemos de incluir dos variables que se van a utilizar internamente. A una la vamos a llamar C1 y a la otra la vamos a llamar C2. Y lo que hacemos es que, utilizando una sentencia, le asignamos a C1 la mitad de los contratos, que es lo que estamos viendo aquí. Que estamos viendo C1, le hemos asignado contratos dividido entre 2, es decir, la mitad. Recuerden que en las sentencias el símbolo igual lo que indica es asignación, es decir, estamos asignando el resultado de dividir contratos entre 2 a la variable C1. Y luego lo que hacemos es que, como ya tenemos almacenada esa información en C1, ahora en la otra variable que hemos llamado C2 vamos a guardar, pues alguien diría, pues hago lo mismo, contratos partido de 2, ¿no? Porque si es la mitad y la mitad, pero error, ¿por qué? Porque si el número es un número par, no habrá problema, saldrán clavados. Pero si es un número impar, el resultado no va a ser exacto. Y entonces nos podemos dejar contratos pendientes. Recuerden, C1 y C2 lo vamos a tratar como números enteros, por decirlo así. Y de manera que si contratos, vamos a suponer que el contratos vale 5, a lo mejor en C1 queda almacenado 2. Bueno, pues lo que vamos a hacer en C2 es guardar el resto de contratos que nos quedan. De esa manera, pues en C2 a lo mejor quedan 3 contratos. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente cogemos el máximo, es decir, el total de contratos, y le restamos los que hayamos guardado en C1. Bien, ¿qué estamos viendo ahora? Pues ahora estamos viendo cómo sería la estructura que deberíamos de seguir para llevar el control de nuestras dos órdenes de salida, de nuestros dos objetivos. Aquí hemos añadido también un stop loss, ya que la mayoría de las estrategias lo incluyen, pero obviamente es totalmente independiente de lo que estamos planteando. Bueno, aunque bueno, hay una cosa que sí es importante y por tanto no nos viene mal que esté añadida. ¿Cuál sería la gestión o la estructura cuando es un negocio de compra? Obviamente, comprobar con una condición si el market position es igual a 1. Si se cumple, pues vamos hacia abajo. Lanzamos el stop loss y fíjense que en este caso, a la hora de definir el número de contratos, le debemos de decir, aquí lo normal es que pusiéramos el parámetro contratos, pero es mucho más eficiente, es mucho más correcto decirle que envíe el stop loss al total de contratos que en ese momento haya abiertos, sean los que sean. Así que en este caso, el stop loss siempre irá con el número de contratos current contracts. Bien, ya hemos enviado nuestro stop loss y ahora vamos a ver si tenemos que enviar las dos órdenes de salida, los dos objetivos o solo uno. ¿Cómo sabemos si tenemos que enviar uno o los dos? Bueno, el primer objetivo hemos dicho que lo vamos a enviar si aún tenemos todos los contratos abiertos. ¿Cómo lo puedo saber? Pues añadimos una nueva condición y vemos si la función current contracts es igual a contratos, que recordemos es los contratos de entrada. Si se cumple la condición, enviamos ese objetivo inicial, ¿vale? El objetivo a corto plazo. Y ahora, si se fijan, tanto si se cumple esta condición como si no se cumple, pasamos por el envío del segundo objetivo. Como ven, está unido con dos flechas, es decir, que tanto si hemos accedido a esta parte del código como si no hemos accedido a ella, llegamos aquí. De manera que el segundo objetivo, el que es a más largo plazo, se envía en todos los casos. Y el primero, solo si estamos con el total de contratos abiertos. Bien. El caso de la estructura de salida en los casos de negocios de venta, es decir, cuando estamos cortos, pues el proceso es el mismo. No cambia nada. De hecho, fíjense que es totalmente igual. Lo único, pues obviamente, ver que el market position es igual a -1
y pues en este caso las órdenes, en lugar de ser a cerrar largo, pues son órdenes cerrar corto. Eso es lógico. Bueno, fíjense, y esto también lo veíamos en la otra estructura, que el número de contratos del primer objetivo y del segundo vienen definidos por las variables C1 y C2. Como anteriormente habremos añadido la sentencia en la que asignamos a C1 y C2 cuántos contratos tienen que ir en cada caso, pues cuando lleguemos a esta parte del código, C1 y C2 ya tendrán esos valores. Y bien, esa sería la idea. Bueno, pues ya hemos visto la parte teórica, vamos a proceder al diseño de la estrategia. Bueno, como siempre, antes de acceder a Visual Chart 6, vamos a hacernos un listado de los elementos que tenemos que añadir en nuestra estrategia. Vamos a empezar explicando que vamos a crear una nueva estrategia. Habitualmente, en sesiones anteriores, siempre aprovechábamos códigos que ya teníamos hechos de ejemplos más sencillos. En este caso, bueno, vamos a partir de cero porque no hay ningún código que se parezca a lo que vamos a plantear ahora. Así que, bueno, crearemos una estrategia desde cero y la vamos a llamar PDV10, curso 2ED PDV10. Bueno, esto ya saben que cada uno le puede poner el nombre que quiera. Bueno, además de eso, pues debemos de añadir a nuestra estrategia los siguientes parámetros. Periodo de la media, el periodo obviamente que tenemos que especificar para nuestra media exponencial. El stop de pérdidas. El objetivo 1, que es el del primer objetivo. Objetivo 2, el objetivo a largo plazo. Y bueno, aquí no lo hemos añadido, pero habría que añadir también el parámetro contratos. Aquí se nos ha pasado a añadirlo, pero ténganlo en cuenta. Incluiríamos también el parámetro contratos. No solo eso, tendríamos que añadir las siguientes funciones. Get Market Position, obviamente, para saber si estamos comprados o vendidos. Get Entry Price, bueno, como saben, esta función nos da el precio de las entradas y lo necesitamos para calcular el precio tanto del stop de pérdidas como de los dos objetivos. Y Current Contracts, que es la función que anteriormente hemos comentado, que usamos para determinar la cantidad de contratos abiertos que hay en cada momento. Por último, como hemos dicho, en la carpeta de variables debemos de añadir dos variables que vamos a utilizar internamente. Van a ser las variables C1 y C2, donde vamos a almacenar los contratos de salida para cada uno de los objetivos. Bueno, pues ya tenemos todos los elementos sobre la mesa. Vamos a ir a Visual Chart 6 y vamos a desarrollar nuestra estrategia en PDV. Luego nos iremos a este gráfico y veremos si efectivamente pues, nos añade esos dos objetivos y bueno, pues va dando las señales cuando se va cruzando con nuestra media que ya hemos puesto sobre el gráfico. Bueno, pues el proceso ya saben, le damos al botón estrategias, nos venimos a la carpeta de usuario y seleccionamos crear nueva estrategia en PDV. Nos aparece la ventana de nuevo plugin, le añadimos el nombre, bueno, como saben yo le voy a poner este nombre así y bueno, ya les he dicho que ustedes pueden poner el nombre que deseen. Le damos a aceptar y bueno, pues se nos abre el diagrama de flujo, ¿vale? El editor de diseño de la plataforma Visual. Como siempre, yo lo centro, le doy a mover al grupo anterior para que se nos ponga el panel en blanco justo en el centro. Y bien, empezaríamos, pues como siempre, a añadir los elementos, es decir, las herramientas que vamos a usar en nuestra estrategia. Vamos a empezar por los indicadores, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por orden. En este caso sí que vamos a añadir un nuevo indicador. Vamos a utilizar la media para determinar las reglas de entrada. Botón derecho, añadir, buscamos la media exponencial, ahí la tenemos, le vamos a dejar por defecto periodo 30 y le damos a aceptar. Este sería el nombre con el que aparecería la media y yo le voy a cambiar el nombre del parámetro, ya que no me gusta el que aparece por defecto, le voy a llamar periodo medio, que me gusta más en español. Bien, le damos a aceptar, ya tenemos nuestro primer parámetro, ¿vale? Aparece con una P, es porque va a aparecer como parámetro de la estrategia. Bien, el siguiente parámetro que vamos a añadir va a ser contratos. Como hemos dicho, por defecto va a ser 2 y no puede ser menos que 2. Así que
lo vamos a marcar como parámetro, le vamos a poner valor mínimo 2, valor máximo, pues vamos a ver por ejemplo 10 y le damos a añadir. Vamos a añadir un nuevo parámetro que va a ser el stop loss. Vamos a ponerlo por ejemplo en 50. Lo marcamos como parámetro y bueno, pues esto lo ponen con el intervalo que ustedes quieren. Recuerden que esto es para optimizar, para ver qué valores al añadir el sistema al optimizador, pues el intervalo entre el que se puede mover la optimización sobre esta variable. Le damos a añadir y ahora empezamos con los objetivos. Pues el primero se va a llamar objetivo 1 y lo vamos a igualar al stop loss 50. Como siempre, marcamos como parámetro para que aparezca como un parámetro de la estrategia. Vamos a añadir. Siguiente, pues el objetivo 2, este va a ser a más largo plazo. Vamos a ponerle por ejemplo 150. Y en la optimización, pues lo mismo, vamos a poner valores más altos. Le damos a añadir. Y bueno, creo que no nos falta ningún parámetro de los que hemos dicho. Ya los tendríamos todos. Así que ahora lo siguiente serían las dos variables. Bueno, pues la primera, hemos dicho que la vamos a llamar C1. No la marcamos como parámetro porque la vamos a utilizar internamente y no nos interesa que el usuario la vea en la interfaz, es decir, cuando vea el listado de parámetros. Así que lo dejamos así, vamos a añadir. Y lo mismo con C2. Como esta es la última de las variables que vamos a incluir, en lugar de darle a añadir, le damos a aceptar. Ya tendríamos nuestros parámetros y nuestras dos variables. Último punto, incluir funciones. Le damos a la carpeta función, botón añadir y vamos a incluir las funciones que utilizará la estrategia. Empezando por getMarketPosition, la marcamos. La siguiente, getEntryPrice, que aparece aquí. Y por último, currentContracts, que aparece aquí. Bien, las marco las tres, le doy a aceptar y ahí tenemos nuestras tres funciones. Bueno, pues ya tenemos nuestra media, los parámetros, las funciones, ya podemos empezar el diseño. Bueno, pues ¿por dónde empezaríamos? Pues vamos a empezar por añadir esa sentencia. Eso es lo primero que vamos a hacer de todo. Vamos a añadir esa sentencia con la que establecer, con la que asignar a C1 y C2 cuántos contratos tendrían que ir para cada objetivo. Le damos a sentencia, pinchamos en el panel en blanco y asignamos a C1. Para ello seleccionamos C1. Para la asignación ponemos el comando igual. Y ahora le vamos a dar, pues lo que hemos dicho, la diferencia entre contratos partido 2. Como yo quiero añadir una segunda asignación, podría añadir una segunda sentencia, pero en vez de eso, pincho dentro del editor y le damos a Enter. Así se escribe justo debajo y desde la misma sentencia podemos añadir dos asignaciones. Vamos a buscar la variable C2, le damos a añadir, igual, pues lo que hemos dicho, el resto de contratos, los que queden, que sería variable contratos, parámetro contratos, menos el resultado que ha generado C1. Bien. Ya tendríamos ahí nuestra sentencia. Perfecto. Pues primer punto hecho. Ahora lo que vamos a hacer es seguir la estructura que hemos seguido en versiones anteriores, en sesiones anteriores. Primero desarrollamos las reglas de entrada y segundo desarrollamos las reglas de salida. Reglas de entrada, pues hemos dicho que sería el cruce del precio con la media. Recuerden, para ver si se está dando justo la señal de cruce, lo que hacemos es comprobar el valor del precio respecto de la media en la barra actual y el valor del precio respecto de la media en la barra anterior. Si hay una discrepancia, entonces es que se ha producido un cruce. Por ejemplo, vamos a buscar un caso cercano, como podría ser este de aquí. Bueno, pasa que este es el caso bajista, vamos a empezar por el caso alcista, que sería este de aquí. Aquí se ha dado la discrepancia entre ambas situaciones. Si esta fuera la barra actual, el cierre de la barra actual está por encima de la media y aquí el cierre de la barra anterior está por debajo de la media. Bueno, pues esto es una situación de cruce alcista. Aquí lanzaríamos una orden a mercado.
En el caso bajista, pues sería este de aquí. En esta situación, si está fuera de la barra actual, el cierre está por debajo de la media en la barra actual, y en la situación anterior el cierre estaba por encima de la media. Como se da una discrepancia, pues es un cruce bajista y por tanto venderíamos a mercado. Bueno, pues vamos a añadir esas dos reglas. Para ello incluimos una condición. Vamos a empezar por las reglas de compra y comparamos el cierre en la barra actual, es decir, la barra a distancia 0, y vemos si es mayor que la media también en la barra 0. Si se da eso, y además en la barra anterior, es decir, la barra que está a distancia 1, aquí también ponemos la media que a distancia 1, era menor o igual. Le damos a añadir y ya tendríamos nuestra regla de compra. Además, vamos a añadir una tercera condición. Me voy dentro del editor y añado otra ahí, porque vamos a comprobar que getMarketPosition sea distinto de 1. Es decir, que si estamos comprados, que no acceda a esta parte del código. Vamos a darle a añadir, de manera que solo va a acceder a esta parte del código solo si estamos o bien vendidos o bien estamos fuera de mercado. Unimos con la sentencia anterior y ahí estarían las condiciones. Ahora les explicaré por qué he añadido esa tercera condición. Bueno, si se dan todas estas condiciones, añadimos una orden de compra-venta que va a ser a mercado, no tenemos que especificar ningún precio y como número de contratos pues ponemos el parámetro contratos que hemos añadido antes. Ahí tendríamos nuestra orden. Bien, orden de entrada a mercado. Bueno, como ya hemos hecho en sesiones anteriores, recuerden que hay que distinguir entre la activación de las órdenes de salida desde la primera barra, es decir, esas órdenes que vamos a enviar para que se activen en cuanto se ejecute nuestra orden de compra en la misma barra en la que entramos. Hay que distinguir entre el diseño de esas órdenes de salida y el diseño de las órdenes de salida para el resto de barras. Ya lo saben que esto ya lo vimos en sesiones anteriores y si no, pues se van a los vídeos y revisan esa parte en la que hablamos de ese concepto. Bueno, pues vamos a respetar esa idea y la vamos a repetir. Que en este caso sería pues añadir el stop loss. Vamos a poner un cerrar largo, en este caso en stop. Y ahora sí, pues el precio será el precio de cierre de la barra actual. Aún no sabemos cuál va a ser nuestro precio de entrada, así que nos cogemos el precio más cercano que tengamos y le restamos el stop de pérdidas. Aceptar. Y el número de contratos, pues obviamente como vamos a entrar ahora, pues la cantidad de contratos con los que vayamos a ver. Le damos a aceptar y tendríamos nuestro stop loss. Y ahora lo normal sería añadir otra orden cerrar largo para el objetivo. Pero como ahora trabajamos con dos objetivos, pues ¿qué hacer en ese caso? Simplemente añadir dos órdenes objetivo. Vamos a hacerlo. Cerrar largo, limitada, precio, pues como decimos, cogemos el cierre porque aún no sabemos el precio de entrada. Y le sumamos el parámetro objetivo 1. ¿Número de contratos? Pues ustedes dirán, pues contratos, no. El parámetro contratos no, porque tenemos que dividir esa cantidad de contratos en dos trozos. Esa información ya la daremos almacenada en la variable C1, así que en este caso sería C1. Ahí tendríamos nuestro primer objetivo y ahora vamos con el segundo. Pues es exactamente lo mismo, solo que tenemos que utilizar como precio pues el cierre más el objetivo 2. Y como número de contratos, la variable C2. Lo unimos con la orden anterior y ya tendríamos la definición de las reglas de entrada con esas órdenes para activar las salidas desde la primera. Bien, como les decía, hemos añadido que getMarketPosition sea distinto de 1 para que pueda acceder a esta parte por lo siguiente. Supongamos que tengamos un negocio de compra abierto.
Un negocio de compra que se dio hace varias barras. El precio va muy bien, va a nuestro favor y se está moviendo adecuadamente. Bien, si se volviera a dar un cruce, por lo que sea, entre la media y los cierres, y no hubiéramos añadido esta condición, accedería a esta parte del código nuevamente. La orden de compra no se va a ejecutar, porque como los sistemas por defecto no permiten acumular contratos, pues simplemente vería que ya estamos comprados y obviaría esa orden. Pero estas órdenes no las obviaría y sí las enviaría. Claro, nos enviaría una orden a unos precios que no corresponden con la operación que en ese momento tuviéramos abierta. De manera que nos entorpecería un poco el funcionamiento normal de la estrategia. Por eso es adecuado que no acceda a esta parte si ya tenemos un negocio abierto. Bien, aclarado eso, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso a cortos. Por aligerar, y como esto obviamente no es lo que más nos interesa de esta sesión que estamos realizando, lo que voy a hacer es copiar y pegar y vamos a darle simplemente la vuelta a lo que tenemos aquí. Lo que es de compra pasará a ser de venta, lo que es cerrar largo pasará a ser cerrar corto, donde sumamos restamos, donde restamos sumamos y donde estamos poniendo mayor pondremos menor, etc. Simplemente porque es una operación para estar posicionados cortos y por tanto es totalmente a la inversa de lo que hacemos cuando queremos entrar largo. Bueno, ya hemos cambiado las condiciones. Donde pone compra, pinchamos y ponemos venta. Donde pone cerrar largo, ponemos cerrar corto. Donde pone menos, ponemos más. Aquí hacemos lo mismo. Donde pone más, ponemos menos. Y aquí por último hacemos lo mismo. Donde pone más, ponemos menos. Y donde pone cerrar largo, ponemos cerrar corto. Bien. Ya tendríamos las reglas de entrada, tanto para entrar comprados como para entrar vendidos. Como decimos, esta es la parte que menos nos interesa de esta sesión, ya que sobre todo lo que nos va a interesar es ver cómo gestionar las salidas para el resto de barras. Para la barra inicial no hay problema, porque simplemente colocar los dos objetivos y repartir el número de contratos según lo que valga C1 y C2. Bueno, vamos a aumentar el scroll de nuestro diagrama, le damos a propiedades, pinchamos aquí dentro, nos aumenta el scroll y así podemos escribir más abajo. Bien, independientemente de por dónde haya pasado, vamos a hacer que acceda a la condición de si getMarketPosition es igual a 1. Vamos a ver qué ocurre cuando estamos comprados. Vale, si getMarketPosition es igual a 1, pues vamos a enviar las órdenes de salida. Vamos a hacer también un copy-paste para ir viendo las distintas opciones con las que nos vamos a encontrar. ¿Vale? Independientemente de por dónde vaya, llegamos aquí. Bueno, en teoría, lo que haríamos sería repetir lo que hemos hecho en la primera barra, solo que en este caso, pues utilizando getEntryPrice en lugar del cierre. Y para el caso del stop de pérdidas, hemos dicho que utilizaríamos la función currentContracts para determinar el número total de contratos. Vamos a unirlo todo con flechas. Y ahora vamos a acceder aquí. Hemos dicho que en lugar de contratos vamos a poner currentContracts. Y bueno, cambiar el cierre, esto también hay que cambiarlo, por el getEntryPrice, ya que, bueno, al ser una orden a mercado, es posible que el precio de entrada sea distinto al cierre de la barra desde donde enviamos nuestra orden a mercado. Eso por aquí, y por aquí simplemente pues cambiar el cierre por el getEntryPrice. Lo demás lo vamos a dejar tal cual. Le damos a aceptar y aquí hacemos lo mismo. ¿Ok? Bien, pues esto ya lo tendríamos hecho. Si estuviéramos vendidos,
pues el proceso sería muy similar. En caso de estar vendidos, repetimos el proceso, solo que en este caso, obviamente, trabajando con órdenes cerrar corto. Donde pone cerrar largo ponemos cerrar corto, le damos la vuelta a los signos, ponemos más, cerrar corto, le damos la vuelta al signo, aquí ponemos menos, y en este último, donde pone cerrar largo ponemos cerrar corto, y donde pone más ponemos menos. Bueno, vamos a ver, fíjense que al final la estructura que estamos poniendo ahora mismo es distinta a la que hemos visto en la parte teórica. ¿Por qué? Porque quiero explicar qué ocurre cuando no distinguimos entre si hemos cerrado algún contrato o si todavía tenemos todos abiertos. Aquí le estamos diciendo que en cualquier momento active los dos objetivos. Le damos a compilar y vemos la prueba. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si lo dejamos tal y como lo estamos poniendo ahora, que sería la forma en la que normalmente pensaríamos que debería de hacerse, lo que va a pasar es que una vez que ejecute la primera salida, para el resto de barras se va a seguir ejecutando y al final no nos va a dejar que alcance a la segunda, al segundo objetivo. Vamos a insertar la estrategia y bueno, pues aquí estamos viendo lo que les decía. Fíjense cómo sí que actúa como nosotros queremos, es decir, está colocando el stop, está colocando los dos objetivos, alcanza el primer objetivo y nos cierra un contrato y nos deja abiertos para el segundo contrato, pero si observan, cuando el precio nuevamente vuelve a alcanzar a el primer objetivo, nos cierra el negocio, o sea, el contrato que nos quedaba abierto y al final nos deja fuera de mercado, cuando en realidad nosotros lo que queríamos es que el segundo contrato fuera por el segundo objetivo. Aquí ocurre lo mismo en el caso de cortos. Alcanza el primer objetivo solo con un contrato. El segundo contrato en teoría debería esperar alcanzar el segundo objetivo, pero no lo hace. En cuanto llega a la siguiente barra, nos cierra el segundo y nos deja fuera de mercado. No funciona. ¿Por qué? Porque no le estamos diciendo que una vez que alcance el primer objetivo deje de enviarlo, es decir, que cancele esa operación. ¿Cómo hacemos eso? Como hemos dicho, indicando que solo envíe esto en el caso de que tengamos todos los contratos abiertos. Bueno, pues el proceso sería de la siguiente manera. Vamos a mover esto aquí, vamos a añadir esa condición que comentábamos, que va a hacer uso de la función currentContracts, y lo que vamos a preguntar a la currentContracts es si es igual a los contratos de entrada, que vienen definidos por el parámetro contratos. Si se cumple esa condición, entonces le permitimos que lance esta orden. Vamos a mover esta flecha, la vamos a poner aquí arriba y esta la vamos a unir de esta manera, así, de acuerdo. Bien, si se da esa condición, entonces la enviamos. ¿Y entonces lo dejamos así? ¿Lo dejamos sin unir? Pues no, porque si lo hacemos de esta manera, fíjense lo que va a pasar. Como no le estamos uniendo en caso de que no se cumpla esta condición, el segundo de los objetivos no se va a enviar una vez que se alcance el primero. Lo vamos a ver sobre el gráfico. Ahí lo tenemos. ¿Qué ha pasado? Una vez que ha alcanzado el primer objetivo, el segundo lo ha cancelado y nos ha dejado el negocio abierto hasta el final, cuando en realidad pues a lo mejor sí nos hubiera interesado mantenerlo. Lo que tenemos que decir es que, independientemente de si entra por aquí como si no, que llegue hasta el siguiente, que sería de esta manera. Haciendo eso, pues ahora vamos a ver que el contrato sí que va a volver que el negocio va a volver a activar el segundo objetivo. Bueno, aunque en el ejemplo que estamos viendo, igualmente llegará antes la orden de giro, pero vamos a ver, ahí está, ahora sí, que aunque haya alcanzado el primer objetivo, el segundo permanece activo. Una pena, aquí no lo ha alcanzado. Bueno, si hubiéramos cambiado nuestro segundo objetivo, vamos a ponerlo un poco más ajustado, a 120 por ejemplo. Ahí lo vemos, alcanza el primer objetivo, mantiene la mitad de los contratos abiertos y cuando alcanza el segundo de los objetivos ya sí nos deja fuera de mercado. Bueno, vamos a hacer lo mismo para el caso de cortos. Desplazamos esto un poco para acá y este es el que tenemos que cambiar. Vamos a moverlo todo un poco.
Ahí estaría bien. Añadimos la condición. Ya saben, preguntarle al current contracts si es igual al total de contratos de entrada. Eso nos lo da la variable contratos. Vamos así. Vamos a minimizar esto un poco. Y ahora esta flechita pues va a ir aquí. Esto va a ir aquí. Ahí está. Y tanto si se cumple como si no, lanzamos el segundo. Le damos a compilar. Y ahora lo va a hacer bien tanto para las entradas a corto, a largo como a corto, ¿vale? Aquí lo que veremos es que nos va a dejar el contrato abierto y va a tener activo el negocio con el segundo objetivo. Vamos a verlo. Recalcula. Ahí está. Nos ha cerrado el primer contrato, pero el segundo lo tiene activo. Y fíjense cómo nos está diciendo que aunque abrimos el negocio con dos contratos, el stop loss está activado con un único contrato. ¿Por qué ocurre eso? Porque como el stop loss viene definido el total de contratos por la función current contracts, cuando cerramos el primero de los objetivos se actualizó y dijo, ah vale, ahora solo tienes abierto un solo contrato. Por tanto, el stop loss se tiene que enviar a un único contrato, cuando inicialmente sería sobre dos. Y bueno, pues eso sería un poco la idea. Ya verán que independientemente de cómo se comporte el sistema, funcionan todas las operaciones correctamente. Aquí vemos por ejemplo el stop loss, ¿vale? Aquí tenemos una entrada de compra que ha entrado fatal, ¿no? Bueno, esto es porque como no le hemos puesto que sea intradiario, se ha dado el cruce por este gap, compramos con el precio totalmente sobrecomprado y nada más entrar largos el precio se da la vuelta. Aquí salta nuestro stop loss, pero lo hace bien porque lo está haciendo a dos contratos. Luego vemos todos los casos. Otro caso aquí, por ejemplo, entra corto, aprovecha ese rally bajista, nos cierra el primero de los objetivos, el segundo está esperando a ver si alcanza el segundo objetivo, pero no llega y finalmente nos damos la vuelta. Aquí hay una situación en la que abrimos y cerramos sobre la misma barra. Eso se puede hacer porque hemos puesto esta parte de aquí. Ups, esto lo moví. Porque hemos añadido esto de aquí. Como hemos especificado que nada más entrar active las salidas, nos permite cerrar sobre la misma barra de entrada. Y bueno, en teoría lo que buscamos es una situación como la de este negocio, es decir, se da el cruce, pillamos una tendencia, en este caso a nuestro favor, nos cierra el primero de los contratos y el segundo aprovecha que el movimiento sigue siendo a nuestro favor hasta que alcanza ese segundo objetivo, que sería este. Y con esto ya terminamos. En cuanto al tema del número de contratos, lo que decimos, si en lugar de poner un número par ponemos un número impar, por ejemplo 5, también va a hacer bien el reparto. Sin embargo, como vemos, aunque debería haber cerrado el resto de contratos en este punto, hay un contrato que nos ha dejado abiertos y ha terminado cerrándolo en la barra siguiente. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues esto ha pasado porque, aunque en realidad el planteamiento a la hora de asignar nuestras sentencias es correcto, ha arrastrado decimales, ya que la división de 5 entre 2 nos genera un número decimal y el resultado de C2 pasa a ser también 2. Como decimos, bueno, pasa a ser 2,5. Como decimos, un número decimal. El problema que tenemos es que como no se pueden comprar dos contratos y medio, internamente VisualChart lo que hace es quedarse con la parte entera. Pero claro, eso nos genera un problema y es que se queda un contrato suelto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues en realidad lo que necesitaríamos sería que si la división de contratos entre 2 nos genera un número con decimales, redondee hasta el número entero. Al hacer ese redondeo, ya sí el resto para C2 va a salir de manera correcta. Bueno, ¿cómo lo conseguimos? Pues haciendo la siguiente modificación. Simplemente sigan los pasos que voy a hacer a continuación, que sería poner una comilla, poner cint, abrir paréntesis, otra comilla y después del 2, comilla, paréntesis y otra comilla. Nada más, solo esto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, aquí estamos
haciendo uso de la función cin, que es una función de vb.net. Esta función lo que hace es crearnos o quedarse con la parte entera de un parámetro que nosotros le pasamos. Es decir, al invocar dicha función, le enviamos como parámetro contratos partido 2 y eso nos genera el número entero de dicha división. Ese valor lo almacenamos en C1. ¿Por qué lo ponemos con las comillas? Porque es la manera en PDV de poder utilizar funciones o métodos propios de vb.net. Bueno, pues lo añadimos, hacemos esa modificación, le damos a compilar y ya verán cómo al hacer ese cambio, ahora sobre el gráfico, funciona correctamente, se va a recalcular y ahí sí, ahora sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ha dejado 3 contratos pendientes después del primer objetivo y esos 3 contratos ahora sí están asignados al segundo de los objetivos. Hecho esto, ahora sí tenemos correcto todo nuestro código. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en el día de hoy, recordando lo siguiente. Aplicamos la idea de 2 objetivos para tener un objetivo inicial para cubrir pérdidas y uno segundo como objetivo a largo plazo. A diferencia de versiones anteriores, en Visual Chart 6 podemos enviar 2 limitadas a la vez, mientras que en las otras versiones esto no se puede hacer. Bueno, pues ahora sí es posible. Utilizamos Current Contracts para controlar si debemos de enviar el primero de los objetivos o no. Es decir, eso es el que nos dice cuál de los 2 objetivos es el que tiene que estar activo en cada uno. Las variables C1 y C2 las hemos creado para dividir en 2 los contratos totales de entrada. De esa manera sabemos cuántos contratos deben de ir asignados a cada uno de los objetivos. Y nada más, en el siguiente seminario dedicado al PDV vamos a ver cómo añadir las estrategias una gestión manual. Aunque antes haremos el mismo ejemplo que hemos visto hoy, pero con la programación en .NET. Por hoy nada más, como siempre agradecerles su asistencia e invitarles a las siguientes sesiones de nuestro seminario. Un saludo a todos.